Los textos argumentativos tienen esto de dar una opinión, ¿sí? O sea, opinar sobre algo, expresar una idea y convencer al otro de que eso que yo digo es cierto. Muchos textos, muchos diarios utilizan notas de opinión, obviamente, y la mayoría de ellas están como columnas, porque llevan el sello de quien la escribe. Eh, pero también hay otras notas de opinión que tienen que ver con la opinión del medio, eso se llama editorial. Estas páginas de opinión o estos sectores de opinión tienen un lugar específico dentro del diario, está delimitado dentro del diario, ya sabemos que allí está la opinión. Puede ser sobre economía, puede ser sobre actualidad, puede ser sobre sociedad, sobre educación, sobre política o economía, política económica, puede ser política internacional, sobre cualquier ámbito. Pero el medio, el editorial, digamos, el medio tiene una vista particular sobre muchas cosas y que tiene que ver con esto que es la ideología del medio, qué es lo que piensa el medio sobre un determinado tema. Y yo les había dicho, no sé si se los dije a ustedes, pero se los repito, que muchos medios han dejado de tener estos artículos, estos editoriales, porque básicamente quita clientes del medio, ¿sí? Hay un concepto bastante particular en cuanto a yo no voy a admitir que un medio me diga qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que pensar. Y en ese contexto, algunos dejan de comprar determinados diarios porque tienen determinada tendencia o cierta tendencia hacia algo, hacia un partido político o hacia otra cosa. Eh, y por eso han dejado de utilizarse los editoriales. Normalmente los editoriales están escritos por los dueños de los diarios, ¿sí? O el director del diario, que normalmente el director del diario es el dueño, ¿sí? En el tribuno, en Jujuy, el tribuno, el dueño es Rubén Rivarola. En el pregón está Anuar Jorge. ¿M? Y digo, ellos son los directores de los diarios y deberían escribir los editoriales. Pero a veces esa función eh, está dada a alguien que esté manejando el diario. Por allí puede ser el jefe de redacción o una persona que es la encargada exclusivamente de hacer los editoriales, que es el editorialista. Obviamente, el editorialista responde a la ideología política del diario, no va a escribir sobre cualquier cosa, a menos que le digan, bueno, vaya por este lado para trabajar este tema. Pero normalmente tiene puesta la camiseta, como se dice, del diario, del medio, y escribe de acuerdo a la ideología o el pensamiento o a la ideología del dueño del diario o del diario en sí. ¿Por qué? Porque obviamente no puedo, yo no admitiría, por ejemplo, que alguien en mi diario escriba sobre algo que a mí no me place o que no me interese, ¿sí? O que estoy defenestrando constantemente. Digo, el dueño de Clarín, ¿sí? Para darles ejemplos, el dueño de Clarín no admitiría que alguien escriba a favor de políticas de los Kirchner, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el editorialista, quien escribe el editorial o la opinión del medio, tiene que tener, digamos, la camiseta puesta, ¿eh?
para escribir sobre un determinado tema, sabiendo que ese tema puede afectar a una parte de la sociedad o le puede cambiar las ideas. ¿Eh? Todos los textos de opinión, habíamos dicho la otra vez, prácticamente todos los textos de opinión generan opiniones en todos los sentidos. Pueden ser opiniones afines u opiniones contrarias, pero todos generan opinión, ¿sí? Son generadores de opinión estos textos. Los editoriales que hacen en la televisión algunos periodistas, La Nata, Nelson Castro, eh, todos estos periodistas que están en los medios, generan opiniones y tratan de convencerlo al otro de que eso es así. Por lo tanto, el editorial es sumamente importante y la columna de opinión también es importante. Pero, bueno, lamentablemente, como decía, en los medios chicos, en los medios de provincias chicas, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, se está dejando un poco de lado esto de los editoriales, porque a la gente le interesa poco lo que el otro piense, y tiene sus propias ideas. Normalmente tiene sus propias ideas. Entonces, lo han dejado de lado. Vamos a ver qué es el editorial prácticamente, ¿sí? Un texto de opinión, ¿sí? Que presenta, como decíamos, la opinión del medio, y no llega a ser un ensayo, sino que más bien es una opinión sobre ese tema. Vamos a verlo. A ver si podemos entrar acá. Profe, Sí, disculpe, sí. seguramente, bueno, a medida que vaya dando la clase, quizá me pueda responder cuál sería la diferencia entre el ensayo y la opinión, la columna Sí, de opinión. sí, sí, cómo no, cómo no. Y la columna de opinión es, digamos, es un texto más corto, más tranqui, si se quiere. No tiene tanta investigación como el ensayo. El ensayo tiene un poco más de investigación, tiene un poco más de carácter que el texto de opinión o una nota de opinión de un diario, ¿sí? Un ensayo es una cosa un poco más completa, se han hecho libros sobre ensayos, ¿sí? El túnel de Sábato es un ensayo, por ejemplo. ¿Eh? Eso sí es un ensayo, eso es un texto que tiene mucho más carácter, mucho más investigación, tiene más... buen día, Noemí, recién entra, estamos hablando de los textos de opinión y de los editoriales. Los ensayos tienen mucho más investigación, son cuasi parecidos a una monografía, de estas que ustedes presentaban en la secundaria, y se trabaja de esa forma. El texto de opinión, bueno, yo puedo opinar ahora, por ejemplo, de la política económica de la Argentina, y no me hace falta investigar tanto, con lo que veo ya me doy cuenta de qué es lo que está sucediendo. ¿Se entiende? Eh, por ejemplo, tenemos un grave problema económico, donde no hay insumos y todas las cosas están por las nubes, o sea, las cosas están caras precisamente porque no hay insumos, pero ¿por qué no hay insumos? Porque no se abre la importación. Si Argentina abriese la importación, por ejemplo, nosotros tendríamos la posibilidad de tener más insumos, y si hubiese más insumos, los precios tendrían que bajar porque el comprador podría comprar en distintos lugares, y ahí ya empezaría a trabajar esto de la libre oferta y demanda. A mayor cantidad de oferta, ¿sí? Más demanda, o a mayor oferta, más barato el producto. ¿Se entiende? Entonces, no hace falta que hagan tanta investigación sobre el tema. Simplemente Perfecto. doy mi opinión al respecto.
Pero, digamos, si yo quisiese hacer un ensayo sobre la economía en sí, y bueno, tendría que ir un poco más a fondo, investigar, quizás hacer algunas entrevistas, preguntarle a gente que esté en el ambiente, que esté en el ambiente que trabaje sobre ese tema que estoy investigando, cuasi como una tesis, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, profe, clarito. Pasa por ahí la historia. ¿Mm? Genial, gracias, profe. No, por nada. Vamos a ver si puedo. Vamos a compartir esto. Bien, ¿alcanzan a ver esto? Sí, profe. Bien. Entonces, decimos que el editorial, bueno, veníamos diciendo que el editorial tiene que ver con los textos argumentativos, son todas opiniones. ¿Eh? Y es periodístico expositivo. ¿Recuerdan alguna vez que estudiaron los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos que tratan de exponerme algún tema para empezar a desarrollarlo. ¿Eh? Los manuales, por ejemplo, los manuales de historia, los manuales de ciencias sociales, los manuales de botánica o biología o estos manuales, tienen un texto, una trama expositiva. Pero a la editorial, además de lo expositivo, ¿sí? Le vamos a poner una opinión. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a explicar y va a juzgar, ¿eh? A partir de la opinión que yo dé, a partir de la opinión que yo dé, de algún hecho que haya sucedido en la sociedad o que esté sucediendo en la sociedad. ¿Eh? Eh, y lo voy a poner en la palestra. ¿Para qué? Para que se conozca, para que la gente opine. Entonces yo voy a opinar sobre eso, lo voy a exponer y lo voy a juzgar a ese tema. Eh, es un comentario, es una opinión. Eh, ¿Qué hace quién? El dueño del diario, o el editor responsable. El editor responsable ya había dicho que el dueño del diario o el director del diario. Y parte por ahí el tema de la opinión. ¿Qué es lo que yo pienso sobre esto? ¿Y qué es lo que creo que se tiene que hacer? Normalmente estos editoriales tienen como una estructura piramidal donde yo voy a presentar el tema y voy a dar como texto argumentativo, quizás haga algunas comparaciones, utilice algunas de las estrategias argumentativas y utilizando estas estrategias argumentativas voy a tratar de decir, bueno, puedo hacer una comparación, puedo hacer una cita de autoridad, puedo hacer una suerte de causa y consecuencia, pero en definitiva lo que hago es utilizar estas estrategias argumentativas dentro de mi editorial o dentro de mi texto, y luego dar una solución al problema. Normalmente se le suele dar una solución, ¿sí? O sea, la solución que el editor cree que tendría que suceder, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hablar de los incendios forestales. Bueno, comienzo diciendo que los incendios van a dañar la economía, además de la ecología, ¿sí? Dañan o del medio ambiente, dañan la economía de muchas provincias, porque muchas provincias viven de la forestación. Entonces, si se produce un incendio, voy a tener menos forestación, los animales se van a morir, los animales van a migrar hacia otros lados, puede haber problemas con el suelo, ¿sí? Ustedes ven que en muchos lugares del mundo desforestan para después construir,
y la forestación ahí en esos lugares está precisamente para no permitir que haya avalanchas o demás, y deforestamos, hacemos casas abajo, ¿sí? Porque en muchos lados se deforesta los cerros o las pequeñas montañitas, y se deforesta eso para construir abajo, y después cuando llueve viene toda la avalancha encima de las casas. Entonces, no solamente el daño pasa por ese lado, sino también por la forestación en sí. Cada vez vamos a necesitar más oxígeno, hay mucha cantidad de habitantes en el planeta, y cada vez necesitamos más oxígeno. ¿Y quienes generan o quienes producen el oxígeno? Y los árboles, ¿sí? A través de la fotosíntesis y demás. Y luego puedo hablar sobre qué es lo que hacen algunos países que tienen mucha forestación, como Canadá, por ejemplo, que le da mucha importancia a esto, que invierten muchísimo dinero en recursos que tengan que ver con el ataque al fuego, y en definitiva, ahí estoy comparando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que no tenemos inversiones en forestación, y qué es lo que hace Canadá en este sentido. ¿Y cuál sería la solución que le doy al tema? Y la solución pasa por comprar otros insumos, comprar insumos para forestar, comprar para el manejo del fuego, para controlar el fuego y demás. Entonces, ahí estoy dando una posible solución al caso. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Profe, disculpe, Sí. ¿está compartiendo la diapositiva y está pasando por otras diapositivas o siguen que es la editorial? No, sigo con la misma, sigo con la misma Ah, bárbaro, porque los diapositiva. chicos estaban preguntando en el chat, así que Ah, no estoy, perfecto, profe. estoy hablando sobre la misma diapositiva. ¿Eh? Bueno, básicamente eso es una editorial, ¿sí? Digo, voy a plantear un tema, voy a trabajar sobre ese tema, y le voy a dar una solución a ese tema. La solución que como dueño de diario creo, ¿sí? O como editorialista creo que sería posible. Ahora bien, ahora cambié, ¿ustedes la ven? Sí, profe. Sí, Ah, sí, sí, perfecto. característica de la editorial. Bien. Sí, profe, ahora sí. Pasa que parece que mi teléfono se tildó, por eso salí de la reunión y volví a entrar. Ahora sí se ve, gracias. Bueno, sí, estaba con la misma, así que estaba hablando solamente. Bueno, ¿cuáles son las características de la editorial? Y bueno, debería ser tradicional, es tradicional, pero como yo le decía, hay algunos que no lo usan, ¿sí? Y está en un lugar, digamos, específico del diario, ¿sí? Por ejemplo, pueden venir noticias locales, noticias nacionales, editorial, internacionales, deportes, espectáculos, o como quiera, como sea la estructura del diario, ¿sí? Entonces, tienen un lugar específico, porque en una página o en dos páginas se habla exclusivamente de esto, o del editorial, o de la columna de opinión, e incluso algunos diarios suelen tener dentro de las mismas páginas el correo de lectores. Esto que yo le decía la otra vez, y que creo que analizamos, que es la carta que manda un lector para explicar un tema o una problemática que tienen, una problemática que tiene en alguna parte de la ciudad, que no funcionan bien las líneas de colectivos, que no funcionan las luminarias en la calle, que no hay seguridad, de que la policía no pasa, o que hay inseguridad. Bueno, todas estas cosas a veces se plantean dentro de estos correos de lectores. ¿Por qué? Porque la gente se cansa un poco de hacer la denuncia a los medios, digamos, a- por ejemplo, si tengo problemas con el agua, ¿sí?
Hago la denuncia a Agua de los Andes en Jujuy. ¿Sigue siendo Agua de los Andes o ha cambiado el nombre? Agua potable, profe. ¿Cómo? Agua potable. ¿Así se llama ahora la empresa, Agua Potable? Sí. Bien. Puedo hacer todas las denuncias que yo quiera a Agua Potable, y Agua Potable como empresa no me da soluciones. Entonces, ante tanta cantidad de denuncias que hago, o reclamos que hago sobre esto que estoy padeciendo, y si no me dan una solución, y yo lo visibilizo a través de los medios. Y ustedes ven que muchas veces yo hago una denuncia en los medios y al poco tiempo aparece una solución a eso. Porque obviamente las empresas no quieren estar expuestas a decir, no, son la peor empresa del mundo, lo que sea. Entonces, por allí se visibilizan estos problemas. ¿Para qué? Para que se pueda dar una solución finalmente a eso. ¿Mm? Eh, Obviamente, estos editoriales o estos textos siempre están ligados a la actualidad. Eh, y pasa por ser, como yo les decía hace un rato, un mensaje periodístico, ¿sí? Y deja de ser, como dice así, un ensayo breve, no es un ensayo, porque tendría que tener un poco más de investigación y demás. Eh, Básicamente son las características. ¿Y cuál es la función? Y bueno, como todo texto de opinión, ¿eh? Eh, trata de explicar los hechos, trata de, eh, digo, por ahí, como dice ahí, predecir el futuro en cuanto a si no hago esto, puede pasar esto otro, esto de los fenómenos de causa y consecuencia que se ven en los textos argumentativos, ¿sí? Si no hago esto, va a pasar esto otro, y podemos llegar a tener problemas. Si dolarizamos, por ejemplo, si dolarizamos la economía, y por ahí vamos a tener, vamos, vamos a parar un poco quizás la inflación, pero vamos a tener otro tipo de problemas. Si alguien, obviamente el dólar va a cambiar de precio, ¿eh? Y los otros días estaba leyendo un informe que habla sobre dolarizar la economía de un país. Y obviamente en nuestro país, si tenemos hoy un dólar a 200 pesos, ¿sí? Se va a incrementar muchísimo el valor del dólar cuando se dolarice la economía. Lo que haría que si hoy yo, por ejemplo, tengo un sueldo de, supongamos, $1000, por dar un nombre, por dar un número, eh, digamos, al cambio, ¿no? O sea, yo cobro en pesos, pero lo hago al cambio, ¿sí? Alguien que gane $1000 por mes, y cuando se dolarice paso a cobrar $250. ¿Se entiende? Entonces, esto habla de predecir el futuro, o decir qué es lo que va a pasar con todo esto. Y esa es quizás una de las funciones principales de los editoriales. Estamos haciendo esto, y si no hacemos esto otro, va a pasar esto. ¿Mm? Esto que dentro de los textos argumentativos nosotros hemos visto como fenómenos de causa y consecuencia. ¿Se acuerdan? Y, y voy a formular también, sirven para formular juicios morales o de valor, ¿eh? Eh, llamar la atención, qué sé yo, hablo de el último primer día. Por ejemplo, se está usando mucho el UPD en los colegios secundarios, ¿sí? Y por ahí a alguien se le puede ocurrir que este UPD, este, puede cambiar la mirada de los chicos con respecto a
lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Mm? Y por ahí copian modelos, y sobre todo los adolescentes que son muy afectos a copiar modelos. Normalmente los UPD, bueno, se juntan toda la noche, pasan la noche, abusan con las bebidas alcohólicas y después van o no van directamente. En el mejor de los casos no van al colegio y en el peor de los casos van al colegio borrachos. Y los chicos que están por los cursos más bajos, los chicos de primero y segundo año, y por ahí lo ven como modelo a esto, ¿no? Entonces, esto de formar juicios morales o de valor, hablando del UPD, puede pasar por este lado. O sea, estoy dando algunos ejemplos para que lo entiendan de qué se trata cuando hablo de dar antecedentes, predecir el futuro, formular juicios morales o de valor, llamar la atención, ojo con esto. Simplemente le estoy dando algunos puntos que podrían llegar a pasar por por estos ítems que se están nombrando. También dice una función indagadora de lo que puede llegar a significar lo que está ocurriendo, captando el síntoma de futuros acontecimientos. Esto que decíamos recién, de predecir el futuro, cómo veo esta situación a futuro. Esto del dólar, si yo dolarizo, puedo eliminar un problema, que es la inflación, pero estoy generando otro, que es que la gente va a pasar a cobrar menos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Pregunten si tienen alguna duda, ¿no? ¿Cuáles son los tipos editoriales? ¿Mm? Y bueno, hay distintos tipos de editoriales. Uno que son los interpretativos, ¿eh? E introduce esto que nosotros habíamos puesto: causas, efectos, futuros, conjeturas, todo lo que venimos hablando ahora. Otro para convencer, y en una de esas pueden estar todos mezclados, ¿no? Puedo decir, puedo interpretar una realidad, ¿eh? Y puedo decir las causas o los efectos que puede llegar a tener esto, las causas, las consecuencias que puede tener esto, y convencer de que esto está mal, y tratar de cambiar la situación o el enfoque de la gente para que la gente diga, bueno, hay que cambiar esto. Decíamos, por un lado los interpretativos, el otro sirve para convencer, y con eso trato de influir en el pensamiento del lector, de que este es el rumbo malo y tenemos que ir por el otro lado. El gobierno está haciendo mal las cosas, tenemos que pasar por este lado. Si hacemos esto, tenemos este problema. Y convencerlos de que, bueno, esto no tendría que suceder de esa forma. Trato, a partir de todas las estrategias que utilice y obviamente de los hechos que presento en la interpretación de los hechos, trato de convencer de que cuál es el camino correcto que debe seguir el país, o por dónde tendríamos que ir. Recuerden que una opinión, una opinión de alguien que tenga peso, que tenga mucho peso dentro de la sociedad, puede modificar incluso una elección, ¿sí? Normalmente, antes de las elecciones, y normalmente se suele hacer una mesa de debate con los candidatos.
Y muchos no quieren hacerlo porque no conocen muy bien los temas de los cuales van a hablar, porque obviamente llegan y van rotando, van rotando, van rotando. Entonces, por ahí se niegan a estar expuestos ante la sociedad con distintos temas, con distintas temáticas que son fuertes dentro de la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son las temáticas fuertes dentro de una sociedad? La seguridad o la inseguridad, la educación, la salud, la economía. ¿Por dónde va a pasar todo esto? El trabajo. ¿eh? Y esos temas son fuertes y por ahí no tienen la solución, simplemente quieren subir porque quieren estar ahí, nada más. Entonces, eh, no van a un debate para quedarse expuestos. Y si los hacen después de los debates, suele hacerse una crítica, ¿sí? O el periodista suele hacer un editorial sobre eso, sobre lo que se ha tratado entre los candidatos. Y normalmente esa crítica o ese editorial puede torcer una elección finalmente. Luego están los editoriales de tipo de acción, donde tratan de movilizar al lector para hacer algo. Basta del voto simpático o por simpatía. Vamos a votar por alguien que quiera hacer algo. A este este lo votamos, no hizo nada, lo sacamos, ponemos otro. ¿Sí? Porque creo que esa es la única forma de trabajar, al menos en esto que nos da eh, la democracia. Cuando estamos en gobierno de facto no podemos decir absolutamente nada, pero en democracia tenemos el poder y la fuerza de cambiar las figuritas y decir, este no me gusta, ya ha demostrado que no sabe hacer absolutamente nada, vamos a poner otro. Vamos a cambiar de partido, vamos a cambiar de ideología, vamos a cambiar de... Y por ahí no ser tan sentimentales, en el sentido de decir, bueno, pero si yo voto a esto, estoy en cierta forma, eh, estoy en contra de mis principios, pero una de esas, mis principios también están equivocados y tengo que hacerme cargo de eso. ¿eh? Y tengo que pensar. Y estos editoriales están también un poco como para hacer que la mente de las personas haga un crack y digan, bueno, me parece que si todos eligieron esto, o algunos eligieron esto, y por este lado hemos equivocado el camino, y bueno, tendremos que ir por el otro. ¿Se entiende? Vamos con la próxima. También están los explicativos, ¿sí? Que no da una opinión directa, y simplemente explica por qué pasan las cosas. Y los de tesis u opinión que expresan claramente la opinión. ¿eh? Eh, y ahí la opinión tiene un peso fuerte dentro del texto o dentro de lo que es el género en sí. A ver si, sí, perfecto. Bueno, este editorial, ¿eh? El editorial no va firmado. Normalmente en la cabeza de página, ¿sí? Se pone, por ejemplo, diario El Tribuno de Jujuy, fundado el día tanto, con oficinas en tanto, teléfonos tanto y demás, edición número tanto. Y allí después viene el editorial. Los editoriales tienen un título que no tiene normalmente verbos, porque trata de hablar sobre algo. ¿eh?
Entonces pondrá la economía argentina, el desastre de Rusia, una guerra que nunca acaba, una guerra inesperada, o lo que sea, si quiero hablar de la guerra entre Rusia o Ucrania. Eh, no tiene un verbo, ¿eh? Y luego viene el texto en sí, el cuerpo del editorial, que aparece de esa forma. Y no va firmado, ¿por qué? Porque se sabe que el editorial está firmado o está hecho precisamente por el dueño o el director o el editorialista del medio. Y marca esa tendencia, ¿no? Marca la ideología del medio sobre una situación en particular. Forman parte de los conceptos que dice el diario, que tiene el diario, ¿sí? Y es responsabilidad del diario lo que se dice ahí. ¿eh? Marca la línea política del medio. Como les explicaba hace un rato, puede ser si el director del diario tiene que ver con lo periodístico, bueno, puede hacerlo. Pero por ahí el director del diario no tiene, ha comprado el diario o le llegó el diario de casualidad y por ahí no sabe nada de periodismo y simplemente es alguien que tiene el diario como un artículo de poder para acceder a algunas cosas, ¿sí? A nadie escapa que Anuar Jorge tiene el diario porque es su negocio, porque es su empresa, y llegó a ser un senador gracias a tener un diario. ¿eh? Rubén Rivarola llegó a ser diputado gracias a tener el diario. Y son dos personajes que no tienen absolutamente nada que ver con lo periodístico, porque ellos no son periodistas, son empresarios, nada más que compraron un medio que les dio poder, nada más. Muchas veces yo digo que hay empresarios, ¿sí? Que tienen el dinero suficiente para comprarse un kiosco o para comprar un medio de comunicación. Puede ser televisión, puede ser radio, puede ser un diario. El problema es que muchos piensan, ¿sí? Y dicen, si yo compro un kiosco, ¿sí? Por más que sea un kiosco grande, un drugstore, por ejemplo, y voy a ser kiosquero. ¿sí? Ahora bien, si yo tengo un medio de comunicación, voy a ser empresario. El tema es que muchos tienen el medio de comunicación y lo trabajan como si fuese un kiosco. Y ahí está la diferencia, cuando no cambiamos un poco la mentalidad de dónde estamos parados. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, hay algunos dueños de medios que no conocen esta lógica y bueno, lo trabajan como si fuese un diario. Pero tienen a alguien que trabaja para ellos y esos que trabajan para ellos, bueno, son los que escriben los editoriales, son los periodistas especializados, ¿sí? Y que son los que escriben este tipo de columnas. Básicamente, en conclusión, podemos decir que este equipo, ¿sí? Lo van a complementar quienes, los colaboradores que no están en la plantilla del diario, ¿sí? Pero que tienen la confianza del medio por la misma línea ideológica. Muchos de los editoriales se hacen a partir de lo que yo hablo, ¿sí? Como editorialista con otras personas. Entonces,
alguien en estas reuniones de café, como decía Gabriel García Márquez, que antes los periodistas se hacían en las reuniones de café, ¿eh? Y mientras charlaban de un tema y de otro, iban saliendo estos temas, ¿eh? Y por ahí estas charlas de café que yo puedo tener con alguien del medio, y me da elementos suficientes como para decir, mira, acá hay un problema, lo voy a trabajar por este lado. ¿Mm? Y estos son los que tienen la confianza del medio. ¿Por qué? Porque tienen la misma línea ideológica. ¿Mm? Eh, la frecuencia suele ser diaria, de los editoriales suele ser diaria, porque todos los días hay temas que se pueden ir tratando. Y los voy a ir tratando en la medida en que van surgiendo estos temas. Eh, y me sirven a mí para ponerme en un lado de la vereda y decir, por acá va esto, por acá va mi ideología y creo que tiene que ir por acá todo lo que se piensa. Básicamente, estos son las características, los tipos de editoriales que hay y para qué sirven, para qué están y cuál es el sentido y el objetivo que tienen. Normalmente en los editoriales la política es la primera que aparece, porque tienen un aspecto bastante particular la política. Si utilizo la política o el diario como plataforma política, como por ejemplo el Tribuno o el Pregón en su momento, y bueno, me va a catapultar a mí como para decir, bueno, yo pienso esto y qué es lo que hay que hacer. Y en una de esas me candidateo como político. ¿Sí? Acá el diario El Tribuno de Salta también trabajó mucho en ese sentido, y tuvo dos dueños, digamos, gobernadores, ¿sí? Roberto Romero, que fue gobernador de la provincia, después fue diputado nacional y demás, y el hijo, que también fue diputado, fue gobernador de la provincia y demás. O sea, son, digamos, elementos laborales que me sirven para trabajar políticamente en algo. Y por eso digamos, mi parte política o mi ideología política puede no coincidir con otra. Entonces yo trato de poner la mía, mis pensamientos como bandera dentro del diario, y la gente en una de esas dice, bueno, este está pensando como yo creo que tiene que ir la cosa, lo voy a votar. Por eso lo político es fundamental dentro de las opiniones de los editoriales. En otros casos, y en muy pocos casos, va por el lado de la cultura, va por el lado de lo social, algunas veces pueden ir por el lado de la educación, y estas a veces, bueno, obviamente también, como todo tema, puede ir acompañado de alguna imagen dentro de la columna. Pero básicamente todos los editoriales van a hacer un reflejo de lo que sucede normalmente en la sociedad. Sucede normalmente en el país y tiene que ver con la actualidad. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema del editorial y espero que lo hayan entendido. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿alguna pregunta? Yo voy a Profe, en las editoriales disculpe, ¿puede haber preguntas o interrogantes?
Si la pregunta es retórica, sí. Sí. A ver, y esto es algo muy normal que se haga siempre, ¿no? Cuando yo escribo algo, algún texto en el diario, si es una pregunta retórica, la hago, ¿eh? No puedo hacer preguntas dentro del medio, por ejemplo, en una crónica o en una columna, si no le voy a dar la respuesta a eso. ¿Por qué? Porque da la idea de que el que lo escribe no lo sabe, entonces hace la pregunta. Y yo como lector estoy esperando que el otro me dé una respuesta a eso que yo estoy esperando. ¿Mm? Ahora bien, si es una pregunta retórica, sí la puedo hacer. Nunca, nunca y nunca, así grandote, con mayúsculas, subrayados y en negritas, nunca tienen que hacer ustedes títulos que sean preguntas, porque ahí entramos en un error de concepto en cuanto a la información. No voy a poder opinar o a poder hablar sobre algún tema en el cual comienzo con una pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso da la idea de que el que lo escribe no sabe, no lo entiende o no lo comprende. ¿Eh? ¿Puedo poner en los editoriales preguntas retóricas? Sí las puedo poner, pero otras cosas no. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, eh, el lector tiene muy poco tiempo para leer, ¿sí? Y yo no le puedo poner otro problema al lector preguntándole de algo. Si no lo sabe él, que está en un medio y conoce y tiene todas las herramientas para conocer ese tema, menos lo voy a saber yo que soy un hombre común. ¿Eh? Entonces, no le creemos más problemas a la gente. Trabajemos sobre lo que está. ¿Se entendió? Sí, 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 profe. Bien. Bueno, ¿queda alguna duda, chicos?